Hola, buenos días. ¿Nos escucháis bien? Sí, yo sabía que es bien. Sí. Vale. Perfecto. ¿Y la pantalla? A ver. ¿Veis la pantalla correctamente? ¿Veis el PowerPoint? También. Perfecto. Empezamos. Bueno, haremos todo en castellano, ¿vale? Para que no haya problemas de comprensión y tal. Bueno, bienvenidos a nosotros somos del Servicio de Neurocirugía y soy la doctora Romero, soy la tutora de residentes. Y con nosotros aquí tenemos a Carlos, que va a ser el R4, y Laura, que va a ser la R3, ¿vale? También tenemos a Benjamín, que es el R1 para ser la R2, pero bueno, me quedan unos meses porque hay un poco de desfase. Y está haciendo la rotación por neurología, porque ya os hablaré de las rotaciones. Y bueno, él está rotando en otro servicio en este momento, ¿vale? Bueno, explicaros un poquito qué es nuestro servicio y por qué es lo más ser neurocirujano. Que somos, bueno, los mejores del hospital, ¿no? Pero así. Bueno, nosotros como servicio de neurocirugía llevamos desde el año 2006 formando residentes, ¿vale? Ya pues, con unos cuantos años de experiencia. De hecho, el primer residente que estuvo aquí, que es el doctor Casajoana, ahora es un adjunto del servicio, ¿vale? O sea, que quiere decir que aquí se puede formar muy bien, salimos muy bien, salen personas muy bien formadas. Yo no me formé aquí, me formé en Vallebrón, pero comparando, ya digo, mi formación, a banda de lo que hablábamos de ahora ha entrado el doctor García Bach, que era nuestra jefe de Servei. Bueno, que un poquito, que somos un servicio que ya llevamos una experiencia con la docencia, que intentamos convocar residentes cada año, ¿no? Porque creemos que con el gran número de intervenciones que tenemos anualmente y con el área de influencia, porque pensad que no solamente hablamos de la zona de Terrassa y del Vallès, sino que nosotros tenemos pues, una población muy grande. Abarcamos desde Manresa, Berga, hasta casi el Hospital Transfrontalero de la Sardaña, ¿vale? O sea, toda esa población, cuando hay algo de neurocirugía, viene a nosotros, ¿vale? O sea, que nuestra área de influencia es muy, muy grande. Igual más que otros hospitales de Barcelona. Pensad que ahí Barcelona es lo que es, ¿no? Y tiene que repartirse un territorio bastante más pequeño, ¿vale? Y nosotros pues tenemos una influencia muy grande, ¿no? Es 1.200.000, sí, lo han dicho, creo. No estoy seguro. Y en neurocirugía es así, porque no hay más cercano, ¿no? Entonces, desde un punto de vista por volumen, capacidad de hacer quirófanos, de ver pacientes, de ver complejidad y de ver casos, aquí hay mucha opción, ¿eh? Te digo, comparando con otras residencias que yo he hecho en Vallebrón, no tienen nada que envidiar. Al contrario, tenéis muchas ventajas de las que tiene un hospital no tan grande, ¿no? El Mutua no es un hospital tan grande, pero tiene sus ventajas no estar en un hospital tan grande porque, ya digo, el trato es mucho más cercano. Si tenéis la posibilidad de operar, operaréis mucho, tenéis a gente mucho más cerca, será mucho más fácil para vosotros. O sea que en este sentido es un buen hospital. Después, ¿qué partes de la neurocirugía desarrollamos aquí? Pues hacemos oncológica, operamos tumores con todas las técnicas nuevas que se puedan utilizar, con filtros de 5 ala y con todo el equipamiento más puntero. Neurocirugía de columna, bueno, la parte de columna que decíamos, con técnicas mínimamente invasivas, ¿vale? Son técnicas que permiten que el paciente se vaya en 24 o 48 horas a casa. Es un concepto de recuperación muy fácil, muy funcional y que creemos que los pacientes van muy bien. O sea, somos pioneros en este tipo de cirugía, ¿vale? La neurocirugía de base de cráneo y endoscópica, tanto endoscópica como abierta. Hacemos mucha también cirugía de base de cráneo. La neurocirugía funcional, la estimulación y el dolor, que hacemos el doctor García Ibach y yo, por ejemplo, pues también hacemos bastante estimulación. Nervio periférico, trastornos de líquido cefalorraquídeo y traumatismo, que evidentemente vemos mucho traumatismo craneoencefálico y espinal, ¿de acuerdo? O sea que en general, a banda de algunas excepciones, por ejemplo la pediátrica no se hace aquí, pero en muchos hospitales tampoco se hace específicamente y hay una rotación en la residencia que vas a hacer pediátrica, específicamente a salvo de esto, tal vez la cirugía de epilepsia y alguna cosa más así, pero en general, o sea, a no ser que queráis hacer una cosa muy específica, que es raro que de entrada queráis hacer algo muy específico, realmente
hacemos de todo, ¿no? Te digo yo que me informé en otro sitio, pues la parte de columna, que es tan importante también para nosotros porque es una gran fuente de pacientes, pues íbamos muy flojos allí, ¿no? Entonces, pues aquí no, aquí es al contrario, tenéis una formación en columna y encima en una parte que es la mínimamente invasiva, que yo creo que en comparación con otros centros, aquí somos muy pioneros en esta cirugía y que aprenderíais mucho, ¿vale? Hacemos, bueno, desde el punto de vista, como ya digo, somos un equipo muy joven de neurocirujanos, la media de edad es muy joven, la verdad, y que, bueno, tanto queremos desarrollar la parte tanto investigadora también, como intentamos desarrollar la parte académica, ¿no? Tenemos más de unos 1000 procedimientos anuales o más, en torno a 1000, depende de la semana, pero seguro fijos hay cada día quirófano, pero ya últimamente llevamos mucho tiempo con quirófanos dobles, es decir, que puede ser que, por ejemplo, mañana tenemos 2 quirófanos de neurocirugía simultáneamente, con lo cual esto hace que tengamos hasta 8 quirófanos semanales a veces, porque hay también uno de columna que se hace conjuntamente con trauma. Entonces, bueno, podemos tener de 7 a 8 quirófanos semanales y eso pues permite tener mucha, ahora de momento, están ellos 2 en el servicio porque Benji está rotando en la rotación obligatoria y pueden estar, pues, bueno, en quirófano prácticamente es que nos necesitamos cada día, o sea, cada día están en quirófano, ¿no? Entonces, para un residente decir, no es que pueda bajar un día a la semana, no, es que bajan cada día, incluso los 2, en uno cada quirófano, o sea, que la opción de operar la tenéis asegurada. Y luego, aparte, si queréis formaros después en la rotación externa en otros sitios, en otros centros que tengan específicamente cosas que aquí no se hagan o queréis ampliar vuestras, digamos, vuestras miras, pues después se ha ido a hacer rotaciones a estos sitios. Los residentes de este servicio, que ya digo, desde el doctor Casallavano, que fue el primero, pues han ido a rotar a centros pues, que tenían pues, un peso específico en alguna especialidad, ¿no? Dentro de la neurocirugía. A ver si pasa. No pasa. Sí, nos ha quedado como... Ahora. Bueno, aparte de todo el trabajo que ya supone la parte asistencial, que es evidente que tenemos, ya veis el número de altas que podemos generar con 7 o 8 quirófanos a la semana, ¿no? Pues también pues, hacer una formación, nos preocupamos porque los residentes se formen, que estén en constante formación, ya sea pues, con trabajos hacemos también sesiones clínicas, hacemos un calendario de sesiones en las cuales pues, hay algunas sesiones que hacen los residentes, otras las hacemos los adjuntos y algunas que hacemos conjuntamente, ¿no? Mixtas, siempre pues, las hace un residente supervisado por un adjunto. Intentamos siempre pues, aportar cada semana una sesión de estas que tenemos los viernes, todo el servicio, pues que sea algo científica, ¿no? Siempre que sea algo formativo, ¿no? Aparte, también tenemos un laboratorio de disección anatómico de neurocirugía que está ubicado en la parte del carrer San Antoni, que es donde está el tema de investigación. Bueno, pues allí tenemos un laboratorio en el cual pues, podéis hacer prácticas. Tenemos un Mayfield, un microscopio y es de neurocirugía, es nuestro, ¿vale? O sea que desde el punto de vista de poder hacer prácticas, aparte de suturas vasculares, de cosas que os interesen hacer, se puede hacer aparte de todos los quirófanos que tendréis, que ya tendréis faena, ¿eh? Pero bueno, aparte sí de esto, que ahí podéis hacer disección, ¿vale? Entonces, bueno, creemos creemos que tenemos una serie de ventajas respecto a otros sitios, ¿no? Que todo es muy cercano y todo esto os permite pues, hacer de todo en cuanto queráis, ¿no? Bueno, un poquito nuestro de servicio, ya habéis visto que estamos en la planta 10, ¿vale? Del edificio de la torre. Tenemos, no recuerdo cuántas camas son exactamente, pero bueno, en la planta 10 podemos tener, es variable el número, ¿eh? Pero bueno, muchas camas de hospitalización, aparte de los pacientes que tenemos en semi-intensivos y en cuidados intensivos. Y ya digo, estamos en los quirófanos nuevos, es importante, tenemos unos quirófanos muy nuevos y que tenemos quirófanos a veces dobles a la semana, seguramente 2, incluso 3, hemos llegado a tener 3 quirófanos dobles a la semana. Esta semana. Esta semana mismo. Por ejemplo, tenemos mañana, el jueves hay unidad de columna que es un mixto entre nosotros con los traumatólogos, hacemos casos a veces pues, compartidos y el viernes también tenemos quirófano doble, ¿vale? O sea que en uno podéis tener
pues eso, un tumor y en el otro una columna, habitualmente, algo así, ¿no? Es más habitual. ¿De dónde estamos? Pues muy cerca de Barcelona, ya habéis visto, tampoco estamos muy lejos, tanto en coche como en ferrocarriles, como en Renfe, estamos muy cercanos. Y si no, pues venir a vivir aquí, que los residentes viven aquí. ¿Por qué? Porque realmente es muy práctico. Terrassa es una ciudad que tiene de todo. O sea, lo bueno es que tienes todo en el centro y también muy cerca, y la Mutua también muy cerca del centro, con lo cual, si venís de Barcelona, es un momento tampoco... Y hay muchos... Bueno, yo antes vivía en Barcelona y realmente yo venía cada día, venía de esto y tampoco es tan... No se hace nada... hay muchos adjuntos que lo hacen y si no, tenéis la opción de venir aquí, ¿vale? El servicio, ¿quién lo forma? Bueno, está el doctor García Bach, que es el jefe de servicio. De adjuntos está el doctor Casajoana, que os dije que se formó aquí, y también la doctora Buxeda, es otra residente que se formó aquí, que es adjunta al servicio. Estamos yo, el doctor Alarcón y el doctor Lidinger, ¿de acuerdo? Y como residentes, pues a Carlos, como os he dicho, a Laura y a Benji, bueno, Benjamín. Ya digo, bueno, actividad asistencial, pues bueno, más de 1000 cirugías al año, con más de 1000 altas, y tenemos mucha también de consulta externa, o sea, de trabajo asistencial no nos falta. Como veis, quirófano está equipado con todo. O sea, es una foto un poco fisheye esta, parece que estemos apelotonados, pero no, ¿eh? Pero quiere decir que tenemos desde pantallas en quirófano hasta, bueno, aquí está la escopia, aquí está, esto es el exoscopio que habéis visto en quirófano, que es, después pondré alguna foto, que te permite una realidad aumentada. Y los sistemas tubulares. Los sistemas tubulares, que es esto de la columna mínimamente invasiva, que es a través de este sistema tubular, pues hacer recalibrajes, hacer hernias, hacer todo tipo con este sistema, que es una cirugía mínimamente invasiva y que nos permite recuperaciones más rápidas, ¿no? Y por aquí estaba el microscopio, no sé si estaba ahí el navegador, pero bueno, que tenemos técnicamente de todo, ¿vale? Ya digo, actividad docente, hacemos desde sesiones clínicas del servicio, sesiones conjuntas con otros servicios, comités con que están los endocrinólogos, neuroradiólogos, los neurólogos, anatomía patológica, pues bueno, hay sesión de neurooncología cada semana, sesión de base de cráneo cada mes, hay sesiones pues, de monográficas y seminarios, lo del laboratorio, muy importante, el laboratorio de disección, tenemos el exoscopio quirúrgico, que desde el punto de vista formativo creemos que es una herramienta muy importante porque te permite estar inmerso en esa cirugía, no solo a los residentes, sino a todo el personal de quirófano, ¿no? Que te permite seguir la cirugía y entender lo que estamos haciendo. Pero si estás haciendo una mínimamente invasiva, que es un campo así de pequeñito, pues, jolín, todo el mundo entiende dónde estás, que esto es el disco, esto qué es, ¿no? Esto es el ligamento, pues un poco es muy formativo también, ¿eh? La columna mínimamente invasiva, como digo, el tema de simulación, que ya os he explicado antes en la sesión general, el doctor Balta. Ahora estamos muy en boga con esto de la simulación y la idea es que esto se amplíe. O sea, hay todo un proyecto para que se haga mucha simulación, que eso a mí me parece interesante porque al final pues, es intentar poneros en situaciones sin ser la situación real, pero bueno, eso os permite, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Reaccionar antes, ¿no? Tener un poquito sistematizado lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer, ¿no? Aunque no sea una cosa real, pero cuando te encuentres con la situación o el paciente real, no estés tan perdido, ¿no? O sea que yo creo que es interesante. Ya digo, a nivel nacional, el exoscopio es una herramienta que casi nadie tiene, ¿vale? Eso es una herramienta quirúrgica muy potente y que seguro que otros hospitales empezarán a tener. Pero nosotros apostamos, tenemos microscopio quirúrgico también, pero el exoscopio para nosotros ha sido una herramienta súper importante. Y la combinación de la cirugía mínimamente invasiva con el exoscopio y la cirugía oncológica, que permite también la utilización de los filtros, pues también nos ha permitido pues, realmente tener herramientas muy potentes desde el punto de vista de nuestro día a día, ¿no? Desde el punto de vista también de poder hacer investigación, de hacer publicaciones y todo esto, ¿no? Para que veáis un poco alguna fotografía de quirófano. Este es el sistema Almetrex, que es el sistema tubular este que decíamos. A través de una incisión de pocos centímetros, podemos tener una visualización del pues, campo quirúrgico con el exoscopio súper ampliada y hacer pues, cirugías muy
muy seleccionadas a donde tú quieres ir sin tener que hacer incisiones enormes, que esto es lo que no permite una recuperación funcional del paciente rápida, ¿no? Y realmente los pacientes que van muy bien. Bueno, esto es un poquito todo lo que os he explicado antes de un poco de todo, ya un poco de imágenes de quirófano para que veáis, pues esto es operar un tumor cerebral con el filtro de 5-ALA, ¿no? Que te permite pues, ver qué zonas son patológicas y las que no lo son, ¿no? Pues claro, tenemos unas pantallas enormes que tú ves, bueno, esto es el campo quirúrgico, ¿no? Estamos trabajando mirando con las gafas 3D, no, estas de 3D, ¿no? Pues mirando la pantalla y veis pues, la capacidad de ampliación que tiene esta herramienta y aparte del filtro, que permite hacer resecciones pues, más importantes, ¿no? Un poquito lo mismo. En esta fotografía, ellos que están operando son los residentes. O sea, este es Carlos y esta es Laura, ¿vale? O sea que les dejamos hacer mucha cosa. Lo digo porque, como ves... No, es cierto. Si soportan bien, si no, no. Si hay casos que creen que podemos asumir nosotros. Obviamente con un adjunto supervisándonos, pero esta Sí, cirugía sí, era una biopsia. Es una biopsia, pero bueno, estamos nosotros. Yo de alto grado lo hicimos, bueno, lo hizo principalmente Laura. Yo le ayudé. Bueno, para que veáis, esto es el navegador. Esto ahora porque no está el puntero, pues esto nos sirve pues, de guía. El navegador quirúrgico que está aquí, que ve al paciente, y luego pues esto ya digo el exoscopio y la cirugía. Bueno, ya digo, pues hacemos, si ellos los vemos capaces, somos un servicio que somos jóvenes, nos gusta también dejar hacer, si vemos que el residente evidentemente se lo merece y puede hacerlo, ¿vale? Y veis el grado de ampliación, ¿no? Esto es la pinza bipolar, esto es una lentina pequeñita, es mini esto, y el grado de ampliación, esto es el aspirador, ¿vale? O sea que una herramienta súper útil, ¿vale? Como contrataciones, bueno, sí, puede ser la que... Sí, igual los meses bailan, pero bueno, como que sepáis que de R1, como Benji, ¿no? Que está ahora rotando por fuera del servicio, estás 4 meses en el servicio y luego pues te vas a hacer un poco una rotación por servicios en los cuales estás implicado. Pues neurología, esto es de las especialidades, no es obligatorio, no es una cosa que puedas escoger, la tienes que hacer y ya está, ¿no? Bueno, es más un poco rollo, porque hay algunas que son bastante rollo, pero anatomía patológica, por ejemplo, os vais a pegar un tiro, pero bueno, ya recuperaremos. Luego, de R2 a R5, hay varias que también, pues como la pediátrica, tendréis que ir, pues eso, a Sant Joan de Déu o a otro centro si queréis, no sé, por ejemplo, a Mónica Buixeda, que es una de las adjuntas que hizo la residencia aquí, se fue el 12 de octubre y quiso hacer la rotación de pediátrica allí. Se puede hablar si queréis, no hay problema. Hay la vascular también, que no se hace, las arterias de momento no las hacemos aquí, siempre se han hecho en el Taulí. Ya sabéis que antes estábamos en un servicio que estábamos juntos con el Hospital Taulí, pero ahora que se ha separado, entonces las arterias se hacen allí, las arterias no las hacemos aquí. De todas formas, la formación en vascular la haríais, tenemos un acuerdo con Bellvitge, ¿vale? Que tanto la arterio o la endovascular como la abierta de vascular y eso, ¿no? Aneurismas, malformaciones y tal, y iréis a Bellvitge, ¿vale? También hay una obligatoria de radiocirugía y luego de R mayor ya, sobre todo R5, pondríamos, hay una rotación externa, que eso ya es la que vosotros queráis. O sea, en la parte de la radiocirugía que más os guste o que os queráis dedicar en el futuro, pero básicamente es sobre todo a la que más os gustaría dedicaros, si podéis podíais escoger, pues se busca el centro que queráis, de los que antes hemos visto, ¿no? Hay residentes que han ido pues, a San Francisco, no sé, Carlos, tú quieres ir a Arizona, al Instituto Barlow, que es donde está el Lawton, la cirugía vascular le gusta mucho, la base de cráneo, entonces Arizona, en el Instituto Barlow, es un sitio importante. Pues bueno, esto se pide con tiempo y en principio no hay problema, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí veis, esto ya es un poco, fotos un poco para que veáis, porque son los Beatles, no, son mis residentes, Benji, Laura y Carlos. Es que había un paso de cebra y me hizo gracia, les hice pasar por ahí porque casi les atropella la residencia. Sí.
Bueno, y luego, bueno, para acabar un poco, ¿eh? Es que ahora un poco para que veáis que también somos un servicio que somos pocos, pero nos llevamos bien. Entonces, eso también yo creo que es otra cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Los 5 años de residencia de neurocirugía como especialidad ya son duros, porque no es una especialidad fácil, yo creo. Es bastante dura. Que 5 años a veces se quedan cortos, porque realmente hay otros sitios donde duran más años la residencia. Y que tienes que aprender muchas cosas en 5 años, ¿no? Es muy intenso. Pero si te llevas bien, si tienes un buen ambiente, si la gente es cercana, pues esto es mucho más fácil, ¿eh? Que me preguntabais si era equiparable, ahí es compatible con la vida. Con la vida, sí, es compatible con la vida, ¿sabes? Como un paciente, es compatible con la vida. Sí, sí lo es. En el Valle Bron no, os digo, pues si quieres ir al Valle, no es compatible con la vida. Estás ahí de residencia, pero literal, vives en el hospital. Aquí, pues no puedes tener una vida compatible con cosas en el exterior, de hecho, y con los residentes hacemos muchas cosas. Nos hemos ido a esquiar, nos hacemos, no sé, tenemos muy buena relación. Yo creo que ya, lo que tiene de bueno los servicios pequeños es que puedes hacer La comunicación es mucho más fácil, Sí, claro, al final es mucho más cualquier fácil. duda o cualquier inseguridad que siempre te encuentras en situaciones en las que vas a estar inseguro porque te vas a mudar por primera vez, tener buena comunicación yo creo que es muy, muy, muy importante, porque al final lo es todo. Puedes pasar por esa situación de una forma traumática o puedes pues intentar hacerlo lo mejor posible, tener una buena comunicación y aprender todo lo que puedas. Y en ese sentido yo sí que lo he vivido mucho y es algo que agradezco, el poder tener buena comunicación con mis adjuntos, tanto en la guardia como en el día a día. El tema de guardias, que se me había olvidado explicaros, es un poco, o sea, que las guardias siempre es, el adjunto está localizable, es decir, vosotros estaríais aquí de presencia, ¿de acuerdo? Y con adjunto localizable, pero ya digo que en todas, pues llamáis lo que necesitáis, valoramos, y si tenemos que venir, venimos, o sea, es que seamos localizables y no estemos en el hospital, yo creo que tampoco, o sea, que en realidad es bueno porque te hace espabilar, entre comillas, un poco más, pero que no estáis solos, es decir, evidentemente pues siempre tenéis a alguien, ¿no? O sea, que en ese sentido no os preocupéis, ¿no? Bueno, un poquito para resumir, ¿vale? Los miembros de nuestro servicio pues queremos darnos que tenemos el compromiso, dedicación y actitud siempre proactiva, y digo que somos muy jóvenes y tenemos ganas, para ayudarte en la adquisición de conocimientos y habilidades propias de la especialidad, con el objetivo que consigas una sólida base desde la cual desarrollarte como especialista. Ya digo, y bueno, aquí estamos nosotros, ya digo, somos un servicio que encantados de que vengáis, ¿vale? Y que veáis que no todo es tan serio, pues bueno, que ves nuestros residentes operando, está en una foto muy bonita, y después, pues mira, el R mayor, qué vida tiene, ¿sabes? No siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Y bueno, que también hay momentos de todo, de tensión, pero hay momentos de esto y de distensión también, ¿no? De que estamos siempre, digo, con muy buena predisposición y de buen humor y de relación, ¿vale? Único por las preguntas. Sí. Bueno, ahora sí tenéis que quitar esta foto. La foto mía, decía. Cualquier pregunta que tengáis, tanto vosotras que queréis hacer ahora o los que estáis conectados, que es el momento o si aún así preferís hacérnosla luego en privado, no hay ningún problema. Nosotros dejamos ahora el correo o lo que necesitáis y podemos responder las preguntas que tengáis, pero que ahora mismo es el momento y nosotros estamos abiertos, que tenemos el tiempo justo, por decir que nos hemos pasado, y si no nos despedimos y... No, ¿Sí? Bueno, es de 1:15. Tenemos 10 minutos. Sí, tenemos 10 minutos para preguntas, bueno, cualquier duda. Aquí con Víctor ya estoy en contacto y hoy hablamos, Víctor, y no sé si hay alguien más que no habría ningún tinc alguna pregunta. Feu consultes o alguna cosa, res, sí? Jo he començat a fer consultes aquest any. Estoy haciendo consultas yo desde Mitad de R3. Desde mitad de R3. Yo creo que el objetivo es que el R4 o 5 sea el que haga, ¿no? Si no me equivoco, no es algo... O no sé quién es. Sí, esto es variable, pero en principio el residente puede empezar a hacer consulta bastante precozmente, pero siempre que tenga al lado, ¿no?, un adjunto por si hay cualquier duda. Lo normal o lo deseable quizás sería empezar de R3, como ha hecho Carlos, ¿no?,
pero también en función de los residentes que haya se puede empezar pues R1, R2, pero R3, R4 y R5 se tienen que hacer consulta. Yo las consultas con Mónica, o sea, estamos contigo. claro, Sí, no, está no, hecho no, contigo. O sea, cualquier cosa, duda que tenga, pues ya sabe que estoy al lado y no hay problema. Y También es muy informativo el hecho de hacer consulta, porque es otra parte muy diferente, ¿no? Porque tú ves al paciente que lo operas, el posoperatorio inmediato, ¿no? Se va para casa y después el seguimiento es otra historia. O sea, que es importante también esa parte de consultas, ¿no? O las primeras visitas, ¿qué haces, no? Sí, Es un paciente de entrada, ¿qué tiene? ¿No? Y después, ¿qué pruebas le pido? ¿Tiene indicación quirúrgica o no tiene? Pues esto, desde el punto de vista formativo, es muy importante. una altra. Bueno. No, yo pregunto bastante. O sea, con la planta, ¿cómo os organizáis? O sea, Actualmente también depende mucho de cuánta gente hay por fuera, depende. Y del día de Y quirófano. del día de quirófano y cuántos resiseamos, cuántos bajamos. La idea es que el residente que está en quirófano ese día, pues hacemos un pase antes los residentes y el que va a quirófano, pues baja a quirófano ese día. Y el que está por fuera, pues se queda con hacer el pase el resto de juntos y pasa a planta. Ahí está por fuera para las urgencias, para lo que pueda ir surgiendo durante el día. Si hay un quirófano doble y tenemos que bajar los dos a quirófano, pues hacemos pase de planta, nosotros vemos los pacientes más urgentes que requieran que quede todo hecho antes de bajar a quirófano. Uno de los dos hace el pase lo más rápido posible y uno baja a quirófano y el otro en cuanto hace el pase pues puede bajar a quirófano también y nos reparte. y luego volvéis, o sea, después del quirófano volvéis a... Volvemos a planta, el adjunto que haya estado por fuera nos hace el pase y si alguno se queda de guardia, pues ese es el que se queda y si no, pues al menos tenemos el pase de qué ha pasado fuera y los dos estamos informados para que al día siguiente pues volvemos a repetir. Los dos nos volvemos a ver antes, vemos que hay urgente, que no, que hay que solucionar antes de las 8:30, que es cuando empezaría el pase y el que va a quirófano pues baja y el otro se queda por fuera. O yo voy a consultas, en función. O sea, en el sentido, no os quedáis más tiempo. O sea, hay un adjunto, o sea, si no hay un residente por fuera, hay un adjunto por fuera. Adjuntos. Y no es trabajo que tenéis que hacer vosotros luego. O sea, no es exclusiva tuya la planta, pero sí que en general somos como los adjuntos. Un día va a quirófano, el día siguiente se va a consultas. Claro. O sea que, y a veces quien más controla la planta y quien más conoce los pacientes que no son operar y alta, los que ya llevan unos días, quien más los conoce eres tú, porque es La continuidad de la como planta es nuestra. la continuidad. Lo que pasa es que en planta siempre tiene que haber un adjunto. Y si no está el adjunto, estoy yo. O sea, yo siempre, bueno, estoy tomando bajo quirófano, tengo consulta, ¿no? Pero, o sea, un adjunto siempre tiene que quedar un adjunto por planta. Vale. Más el residente si es que está, o si hay doble quirófano. Bueno, ahora cuando se incorpore el tercer residente, no, en vez de hacer las rotaciones, habrán 3, por lo Pero cual, después uno se si hay 2 guardia quirófanos, y pues uno es... podrá estar en planta y se va rotando, ¿no? Vale. Pero sí. Es fundamental, yo creo que los residentes llevan muy bien la planta. O sea, Sí. la planta la tiene que tener súper dominada, los pacientes bien llevados y bien estudiados y saber, bueno, intentamos también presentar los casos cada semana que se van a operar para entender por qué se indica una cosa, por qué no, ¿no? Que eso a veces es lo que más cuesta saber, ¿no? Por qué se opera y se hace así y no así, ¿no? Por ejemplo, pues, ahí intentamos hacer un día a la semana un pase de lo que se va a operar la semana siguiente, cada adjunto pues explica ese caso que tiene y explicar por qué hace esto, porque se opera, por tanto, por X motivos, por tanto, síndrome, lo que sea, y por qué se opera de esta forma, ¿no? Pensar que la parte de la neurocirugía, la parte quirúrgica es muy importante, pero no es ni muchísimo menos exclusiva. Es importante, primero, por eso hay que ir a consulta, ¿no? Saber ver un paciente, hacer una indicación, saberle explicar lo que vas a hacer, qué resultados va a tener, operarlo, hacer un seguimiento en planta y después hacer un seguimiento en consulta. O sea, es un proceso global. La cirugía es muy importante, pero claro, todo lo demás hay que... Y sobre todo, pues, estar de la mano de gente, adjuntos que tienen experiencia, ¿no? Para que veas tú cómo va todo y que te puedan, pues, ayudar en cualquier cosa. O sea, solo no tienes que estar nunca. El residente, cuando empieza de R1, pues es cuando está más tutorizado y conforme van pasando los años, cada vez está menos tutorizado y cada vez es más, dijéramos, más autónomo porque es la formación que tiene que hacer, tanto en quirófano como en planta. Sí, esto está estipulado y cada vez intentamos hacer más por competencias, ¿no? Cada año pues tiene sus competencias, ¿no? Una cosa que de R1 evidentemente tendrás que estar al lado del adjunto viendo cómo lo hace. El primer paso es ver cómo se hace.
primero eso, sobre todo sentido común, porque se hacen las cosas y lo más importante es el sentido común, yo creo, más que... Y luego estudiar mucho, evidentemente, pero el sentido común en la toma de decisiones yo creo que es fundamental, ¿no? En la vida también, pero en la neurocirugía también es muy importante, ¿no? Y luego, pues cada año que vas pasando, pues lo que se convierte en que tú miras cómo lo hace, es cada vez lo hago yo supervisado, o sea, lo hace el residente con ayuda de un adjunto, cada vez el adjunto ayuda menos y deja más hacer, hasta que lleguéis a R5, que lo tendréis que saber hacer prácticamente, pues para salir de una residencia de neurocirugía, pues salir operando pues, cráneos, un tumor y columna, ¿no? Mínimamente, aunque sea. Realmente es para solventar cualquier urgencia, porque cuando acabéis, pues no sé dónde cada uno vaya, ¿no? Pero que podáis solventar las cosas más urgentes como mínimo, ¿no? Pero bueno, que seguro que haréis más porque ya digo, ellos hacen más. No sé si tenéis más dudas, más preguntas. Aprovecharé todo lo que queráis. El tema ir a congresos y así Bueno, eso es lo que os comentaba antes. Yo, claro, yo empecé la residencia con COVID, o sea, todo era COVID hasta ahora, o sea, cursos todo eran webinars, la SENEC, que es el Congreso de Neurocirugía, el año pasado también fue online, entonces hasta ahora tú R1 que hiciste más cursos. No pude hacer hasta que llegó el COVID. Hice el curso de hidrocefalia en Vallebrón, fui a Sevilla el de anatomía y ya después, esto fue la última semana de febrero y ya después fue Y ahora, desde hace 2 meses se están empezando a recuperar, la semana pasada fue a uno, yo voy esta semana que viene a Bélgica a hacer otro. O sea, y luego vamos los dos a la SENEC en mayo, que es en Oviedo este año. Y a partir de... Es que se está empezando a ver ahora mismo, pero sí hay posibilidad y la idea es cumplir. O sea, ha sido una época bastante nefasta, así imposible hacer cosas, pero la idea es que sí, a la SENEC seguro, ¿no? Que vayan los entes como es el Nacional de Neurocirugía, tenéis que ir, ¿no? Pero bueno, que después pues todos los cursos que puedan hacerse, que intentamos buscar financiación para que podáis ir y que no sea un problema, se intenta, siempre que se puede se intenta. Sí, pensar que durante la residencia interesa parte de la formación en la especialidad, ¿no? También que hagáis actividad científica. Sí. Entonces hay cursos de formación, pero también hay congresos en los cuales interesa que llevéis presentaciones. Sí, pero aparte de ir a SENEC, o sea, presentamos cosas, presentamos pósters, presentamos vídeos, presentamos cosas. No es solo los dos presentando, que no es... Hay que ir a presentar y también, lógicamente, pues claro, se empieza por grabación, ¿no? Si eres R1, pues presentas una cosa más sencilla y conforme va pasando el tiempo cada vez más elaborado. De hecho, el COVID ha cambiado todo, pero la intención y bueno, todos los residentes previos que hemos tenido aquí durante mucho tiempo han ido siempre a presentar cosas y han hecho muchos cursos de formación. Yo creo que ahora se volverá más o menos a hacer todo. De momento ya estamos haciendo cosas bastante normales, con lo cual ya se va retomando. Por poco que se pueda, se seguirá. La actividad más normal, sí, creo que sí. Pero bueno, ya digo, en resumidas cuentas, que si queréis venir aquí, yo creo que estaréis muy bien. Tenéis unos R's mayores muy buenos, además, muy buenos, lo debo decir yo. Soy un poco blanda, pero lo debo decir que son muy buenos, son muy aplicados, muy trabajadores y sobre todo esto que tienen y técnicamente son muy buenos. Espero que también les dejamos hacer porque ellos también responden, ¿no? O sea, es un poco, tienes que ver según cómo respondas, pues lo que dejas hacer o lo que no. Y yo creo que hasta ahí, o sea, haríais una residencia pues muy completa aquí, como hospital. Y si esto, pues os digo, estáis bienvenidos. Sí, pues cualquier cosa. Que la mayoría de gente es muy ya pero... Os dejamos el correo. Cualquier cosa y lo que necesitéis contactáis con nosotros. Si quisierais, ¿no? Si quisieran venir cualquier día a ver cómo funciona. Eso sí, cualquier cosa, que si queréis venir antes de... No os preocupéis. O más preguntas que... Sí, claro, que seguro que surgen mil cosas, pero que si queréis venir un día y ver cómo funcionamos un día a día normal... Sí, porque claro, hoy teóricamente, teóricamente yo bajo a quirófano, que de hecho esta mañana ha sido como un drama de
pues si no bajas tú, ¿quién baja? Bueno, pues algún adjunto Ha bajará. bajado 2 adjuntos de aquí fuera, que no pasa nada, porque Ha sido un drama para ellos, porque bajará a alguien, ¿no? Pero si no... somos un poco dramáticos Hoy no- cuando no baja el presidente, pero bueno. Bueno, Ese que al prin- final es cuestión de Es cuestión de... comunicación, organizarnos y al final el servicio acaba... Creo que hoy era importante, yo creo que estuvieran aquí y que estuvieran... Pues que eso, no para ha que- sido un día normal. No. Sí, no, y es un poco... Es que si queréis venir algún día, aunque todavía no hayáis escogido para eso, porque Carlos estuvo... Sí, yo vine a rotar, Carlos estuvo rotando antes. estuve 3 días, vine igual para ver qué tal funcionaban, estar en quirófano, Sí. ver qué patología... No recuerdo, fueron 2 tumores lo que yo vi, no llega a haber ninguna hipófisis, pero es eso, si queréis estar algún día aquí entre nosotros, pues sois nuestro nuevo R1 y os enseñamos un poco cómo funciona. Sí, se organiza y así veréis un poco, o sea, cómo es. El día a día. Al final es mucho más real y es una percepción más cercana. Este mes. Hoy era simulación.